Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este seminario, a la unidad 2 del seminario que comenzó la semana pasada. Mi nombre es María José Punte, ya nos encontramos la semana pasada en la presentación. En este video yo lo que quiero hacer es una pequeña introducción teórica con respecto a la cuestión más concretamente de la moda, ¿no? Que está presente en el título del seminario y que, como ustedes ya sabrán, se refiere al acto de mirar, el dispositivo de la moda y la construcción de sexualidades en sus diálogos con la literatura latinoamericana. Nosotros, cuando nos planteamos un nuevo abordaje, un abordaje novedoso para entrar a la literatura latinoamericana, para leer textos de literatura, y estábamos en la búsqueda de un tema que también pudiera tener resonancias para las teorías críticas feministas y los estudios de género, de pronto nos surgió la idea de la moda. ¿Por qué no la moda? Yo venía topándome con algunos textos teóricos, académicos, eh, que trabajaban la cuestión de la moda y la literatura, en la literatura argentina sobre todo, y me llamaron la atención, me interesaron, los propuse. Y de ahí en más empecé a estudiar, a ver qué ofrecían las diversas disciplinas, ¿no? De las ciencias sociales con respecto al tema de la moda. Porque la primera idea que nos emerge, que nos surge cuando pensamos moda, en realidad están cargadas de cierta connotación, yo no diría negativa, pero sí, digamos, sí, no necesariamente vinculada con la seriedad que se espera de los estudios académicos. Y esa tensión, hay una cierta tensión en el sistema de la moda que reconocen numerosos autores y autoras desde el comienzo del siglo XX. Siempre hay como una serie de contradicciones que traman la idea de moda, el sistema de la moda. Este fenómeno cultural de la moda, del vestido, del traje, de la indumentaria. Yo empecé a pensar con qué palabras vinculaba yo el concepto de moda y se los propongo como ejercicio también, ¿no? Ahora les voy a dar una lista, les voy a citar una lista que también se puede ver en una de las diapositivas y tal vez ustedes puedan agregar algunas nociones más cuando hablemos en el foro. La primera serie que se arma y la primera palabra que de hecho surge cuando pensamos moda es frivolidad. La moda es algo que casi instantáneamente vinculamos con lo frívolo. Y lo frívolo, por supuesto, se opone a lo serio, a lo estable y a lo profundo, si se quiere, ¿no? Tiene que ver con las apariencias. Entonces, en esta serie yo colocaría también nociones como superficialidad, vanidad, vanagloria. Luego, en un segundo grupo, que está de alguna manera también acaba de ser sugerido con respecto al concepto de frivolidad, es el de caducidad. Caducidad, lo caduco, lo efímero, está muy vinculado con el sistema de la moda, no solo con la producción de moda, con una cierta forma de temporalidad. Este es un tema que nosotros ya habíamos introducido en el texto que está puesto como fundamento y que ustedes pueden leer en el programa. La moda está vinculada en principio con tiempos cíclicos, pero nuestra experiencia presente de cómo se produce moda y de cómo nosotros consumimos moda, esos ciclos van cambiando y se van generando nuevas temporalidades o nuevas formas de percibir y de vivir la temporalidad. Entonces me parece que acá ya pasamos a una instancia un poco más compleja para pensar el fenómeno. De todos modos, bueno, el tercer grupo tiene que ver con el gasto y directamente con el consumo de objetos, adornos, vestidos, etc. Y eso está vinculado con el derroche en varios sentidos, no solamente por la cuestión del gasto y de formar parte de un sistema que tiene que ver con la producción industrial,
que fue cambiando y evolucionando al ritmo de los avances de la producción industrial, sino también con nociones como exuberancia o exceso, ¿no? La moda también está vinculada con eso, con esta idea. Un cuarto grupo que yo pensé fue el que tiene que ver directamente también con un concepto que es central para la moda, que es el de la diferenciación. Las modas surgen porque hay ciertos grupos que desean diferenciarse de otros y van delimitando entonces fronteras, demarcaciones. Es decir, la evolución de la moda tiene claramente que ver con las distinciones de las clases sociales. Y hay también como hay una carrera de una hacia otra o por supuesto corrientes de influencia en una u otra dirección. Pero también es una temática que está indisolublemente unida con la noción de moda. Por lo tanto, diferenciación tiene que ver con jerarquización y con normatividad, con la creación de normas. Y acá sí estamos ya muy vinculándonos muy directamente con con los lazos que hay entre moda, sexualidad, moda y género. Claramente es otra forma de delimitar identidades, ¿no? De definir identidades. Por último, el grupo que cerraría esta cadena, que no por casualidad lo puse hacia el final, tiene que ver con la idea de imitación, es decir, un aspecto lúdico de la moda, de nuevo algo que tiene que ver con lo identitario, con la máscara, la moda, digamos, la práctica de la moda, por un lado, cubre el cuerpo, pero por otro lado devela lo que la persona intenta decir sobre sí misma. Y yo lo vinculé también finalmente con el goce y con el erotismo. O sea, erotismo y moda también están muy íntimamente vinculadas. Entonces, como vemos, empezamos con una cadena que tiene una denominación tal vez negativa, que es la frivolidad, pero cerramos con el erotismo que ya nos coloca en otro plano de reflexión también, ¿no? Y ustedes pensarán tal vez otras nociones y estaría bueno que las propongan en el foro después cuando discutamos sobre la moda. Les voy contando un poco cuál fue el derrotero que yo hice en este viaje hacia la teoría de la moda. En realidad yo empecé leyendo a un par de textos eh, que, que fueron publicados en Argentina por académicas. El primero que me llamó la atención fue el que publicó Victoria Lescano, que proviene de las letras pero trabaja como cronista de moda, publica columnas en Página 12 sobre moda, y el libro que se publicó en el año 2014 se llamaba Letras silvanadas, cómo se visten los personajes de la literatura argentina. O sea, me llamó mucho la atención porque pensé, qué raro, o sea, tratar de leer a Sarmiento y sus vínculos con la moda, a Mansilla, a Manuel Puig, que está incluido en nuestro programa, a Silvino Campo, por supuesto, a Victorio Campo, que ustedes también van a ver, ¿no? Había una serie de autores y autoras argentinos que eran abordados desde cómo ellos planteaban en sus textos, crónicas o textos ficcionales, cuestiones vinculadas con la ropa. Ese fue como digamos, lo que me despertó y pensé, este tema me interesa. Pero es del 2014, o sea, ya pasaron varios años. Luego, en la editorial Ampersand, apareció otro libro del 2016, que es una compilación. Y el título se llama Pasado de moda, expresiones culturales y consumo en la Argentina. Las compiladoras son Susan Halstead y Regina Ruth. Este libro ya me pareció que abordaba la cuestión desde un marco teórico más refinado, más complejo, no tan con un estilo de cronista, sino con una intención realmente teórica. Y me pareció en ese sentido un aporte importante. Luego desde ahí, digamos, desde los textos que tenían que ver con literatura, traté de pensar también
salí de la escena puramente argentina para, pensar desde otras latitudes qué se está escribiendo, y en ese sentido la figura más, creo más interesante para nosotros también fue publicado en la editorial Ampersand, así que atención porque la editorial Ampersand está evidentemente apostando por el tema, y se llama Valerie Steele. Es norteamericana y viene trabajando desde los años 90 con estudios críticos sobre la moda, estudios académicos sobre la moda. Lo que se publicó en Argentina fueron unas traducciones una traducción de una serie de ensayos que ya fue publicando desde los años 90 hasta el presente, y lo publicaron bajo el título Fashion Theory para una teoría cultural de la moda en el año 2018. Me pareció también un aporte sumamente interesante, y vamos a ver qué cuestiones surgen de lo que ella plantea. Luego me topé con otra antología, esta vez publicada por Editorial La Marca, de Paula Croce y Alejandra Vitale, del 2012. Este libro tiene, digamos, el aporte interesante es una antología de autores y autoras que han ido trabajando a lo largo del siglo XX la cuestión. Entonces a nosotros nos arma como una especie de hoja de ruta o de mapa para ver de dónde extraer información. El libro se llama Los cuerpos dóciles, hace un tratado sobre la moda, pero es fragmentario, ¿no? Igual, gracias a este libro, yo, digamos, me llamaron la atención ciertos autores, por ejemplo, George Simmel, que era un sociólogo alemán y que trabajó. Hay un libro que yo les pongo a disposición que es Cultura Femenina y otros ensayos, y hay un ensayo de filosofía de la moda que suele ser muy citado como una especie de texto angular para pensar algunas cuestiones. Y ese ustedes lo tienen a disposición. Luego, acá en Argentina tenemos también el trabajo de Susana Solkin, que está citada en la bibliografía, Políticas de las apariencias, nuevas significaciones del vestir en el contexto contemporáneo, que abarca desde una mirada sociológica, en este libro en particular cuestiones más relacionadas a cómo evoluciona la moda hoy, en qué sentido nos interpelan los cambios de la moda hoy, es decir, en términos de producción y de reproducción de imagen. Y por último, de este grupo, en que yo, digamos, lo pienso como más de manera general, está el libro de Joan Entwistle, El cuerpo y la moda, una visión sociológica. Ese también se los pongo a disposición. Es un libro que fue publicado en el año 2000 y creo que en castellano en el año 2002. O sea, ya tiene 20 años. Y me pareció una de las aproximaciones más interesantes y más completas y más renovadas, modernas, si se quiere. En ese sentido se los recomiendo mucho, y ahora voy a citar un par de ideas de ella. En general siempre llama la atención esta problemática que recorre todo el siglo XX con respecto a la moda, que es la serie de contradicciones o las dicotomías, las oposiciones dicotómicas que el sistema de la moda plantea, ¿no? Nos plantea desde el punto de vista teórico. Yo creo que de alguna manera, o sea, en esta cuestión de, por un lado, la imitación, de la emulación, que es un término que atravesó mucho las teorizaciones a lo largo del siglo XX, y por otro lado, la caducidad. Es decir, como que hay un deseo de estabilidad que los sujetos buscan a través de la moda, de sentirse parte de un grupo, del deseo de formar comunidad y de identificación con una serie de normas, o sea, todo lo normativizador que le reconocemos a la moda, y que fue tal vez aquello que las teóricas feministas más han criticado, ¿no? Un ejemplo muy sintomático de esto, y que suele ser dado para pensar esta idea de lo normativo, de lo coercitivo de la moda, es el objeto del corset.
y por eso es un objeto que ha recibido muchos estudios, entre ellos de Valerie Steele, cómo pensar el corset, ¿no? Porque nosotros tendemos a imaginarnos la moda como algo que nos constriñe, que nos obliga, que nos fija, ¿no? Y por otro lado, la moda en realidad es expresión de un deseo de libertad también y de diferenciación, de separación. Es decir, la cuestión del vestido claramente no tiene que ver solamente con, o para nada casi, con una necesidad humana de cubrirse, de protegerse, lo primero que uno tal vez podría imaginar, ¿qué es lo básico que le pedimos al vestido? El vestido para nada tiene que ver con eso. Culturalmente, y ya todos los estudios antropológicos o sociológicos lo han registrado muy tempranamente, hay algo que excede la mera necesidad. El adorno, todo lo que nos ponemos sobre el cuerpo, en realidad está hablando de un deseo de definir ciertos elementos identitarios y bueno, tiene por supuesto distintas connotaciones en cada cultura. Eso también es algo que habría que tener en cuenta y es que cuando hablamos del sistema de la moda, en el ámbito en el que nosotros hablamos y nuestro lugar de enunciación tiene mucho que ver con la moda en Occidente, con la historia de la moda en Occidente y con lo que experimentamos en realidad desde una perspectiva muy centrada en lo occidental. Y habría que ver un poco las variaciones o las variantes que se pueden ofrecer desde otros contextos culturales, pero en general en los estudios que yo manejé la mirada estaba muy centrada en Occidente y estaba claro además que ese era el punto, el lugar de enunciación elegido. Por un lado, lo que en Twistle va a decir, lo que Joan Entwistle va a decir, no sé si lo aclaré, pero ella es inglesa, que la moda determina el vestir, o sea, define cómo nos vestimos. Pero a la vez, la práctica del vestir es una permanente interpretación de lo que la moda define. Entonces, acá hay una primera especie de tensión entre aquello que la moda nos impone como sujetos y la manera libre en que interpretamos la moda o que cada sujeto interpreta la moda y la adopta, ¿no? Hay un margen de libertad también y por eso ella subraya muchísimo esta idea de que la moda es una práctica, ¿no? No es solamente un sistema de producción y de consumo, resultado de los mayores niveles de industrialización, sino que hay como una apropiación permanente, una interpretación constante del sujeto con respecto al vestir, que eso es la moda, lo que define la moda. Por otro lado también otra idea que a mí me pareció importante de ella y que la resalta mucho es que los cuerpos humanos son cuerpos vestidos y el mundo social es un mundo de cuerpos vestidos. De ahí creo que de esta idea emerge en gran medida que no podamos tomarnos con tanta frivolidad a la moda o digamos, encerrarla en el ámbito de la frivolidad. Y creo que para las cuestiones de género va a tener un papel muy importante, va a jugar un papel muy importante y ustedes estarán de acuerdo con eso. Joan Entwistle después le va a dedicar varios capítulos a la cuestión de cómo se construyen las sexualidades y cómo se construye el género a partir de los modos de vestir y las prácticas de vestir. Lo que ella también resalta al comienzo de su texto es esta idea de que la normativización que implica la moda, es decir, el sistema de vestir impone una serie de normativas y los sujetos sociales que no se adaptan a esas normativas enseguida perciben que suelen ser excluidos de los grupos. Entonces, no estar bien vestido muchas veces implica la idea de vergüenza al darse cuenta que uno está, digamos, más allá de la línea que traza la moda, tener la ropa desarreglada. O sea, hay un montón de actitudes de la vida cotidiana que nos
que nos configuran y que tienen que ver con cómo estamos vestidos y cómo nos presentamos socialmente. Y otra cosa interesante que tal vez se pueda ver a través de la vinculación con el arte que hace Griselda Polo, que ustedes ya vieron, es que incluso cuando los cuerpos aparecen desnudos, tal como son representados desnudos, en realidad están condicionados por el vestido, la vestimenta, o sea, la gestualidad también está condicionada por cómo nos vestimos, o sea, cómo nos cubrimos. Y este también es una cuestión interesante para ver. La desnudez nunca es una desnudez completa, por lo menos en nuestro mundo occidental, sino que también está en tensión con la vestimenta. Bueno, esto que ella dice, que lo pongo como tercer punto, los cuerpos que se saltan las convenciones de su cultura corren el riesgo de ser excluidos, amonestados o ridiculizados. Y esto va a vincularse mucho también con cómo las subculturas o otros grupos se definen en oposición, diferenciándose de nuevo con respecto a la corriente principal o mainstream, digamos, de la moda. Y la cito ella literalmente cuando dice: la ropa es la forma en que las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y se sienten cómodas con ellos. Esta idea me pareció muy importante y ella en ese sentido tiene una fuerte influencia de la fenomenología. Es decir, cuando ella está pensando desde qué lugares teóricos volver a darle una vuelta de tuerca a la cuestión de la moda, ella elige pensar en gran medida no solamente desde sociólogos como Bourdieu, sino ir más allá y tener en cuenta lo fenomenológico, cómo los cuerpos se sitúan en el espacio y cómo se construyen los cuerpos a partir de sus experiencias vividas, ¿no? Aquel teórico que está, por supuesto, en Merleau-Ponty. Y me parece muy importante. Para pensar un poco esta cuestión de género, yo no lo cito ahora, pero lo voy a citar tal vez más adelante, pero ahora que dije fenomenología, pensé en las teorías de los afectos y de las emociones, que están teniendo un amplio desarrollo últimamente, y una de mis preferidas en ese sentido es Sara Ahmed. Y conmigo van a ver, la última unidad va a ser sobre espacio, así que esta idea recuérdenla porque volveremos a ella mucho, es decir, también hay que pensar la moda en vinculación con el espacio, con la construcción del espacio, el sujeto construyéndose siempre en vinculación con el entorno. Claramente la vestimenta ahí juega un rol fundamental. Y por último ella dice, para la definición que ella da del vestir es una práctica corporal contextuada. Una práctica corporal. Es una idea que me parece muy buena, un poco para contrarrestar esto de la mera frivolidad con la que abrimos esta reflexión. Bueno, eso para darle un poco una idea de cuáles van a ser las distintas direcciones en las que vamos a estar pensando la moda, además de esta cuestión de cómo se construye la mirada, el mirar, porque claramente nos vestimos para ser mirados y para construirnos desde lo visual, ¿no? desde el aspecto visual, pero sin olvidar esto que ella rescata, que es la idea de las prácticas de la vida cotidiana, cómo nos afectan, cómo afectamos a los demás también a partir de esas prácticas, ¿no? Y cómo se construyen los cuerpos en ese ser afectado. El siguiente punto que yo quería subrayar es la temporalidad, y que lo vi planteado por primera vez o de manera muy clara por George Simmel. Y les leo una cita bastante larga de él, la pueden leer también en la diapositiva. Él dice: es específico de la vida moderna un tempo impaciente, el cual indica no solo el ansia de rápida mutación en los contenidos cualitativos de la vida, sino el vigor cobrado por el atractivo formal de cuanto es límite, del comienzo y del fin, del llegar y de irse. El caso más compendioso de este linaje es la moda, que por su juego entre la tendencia a una expansión total
y el aniquilamiento de su propio sentido que esta expansión acarrea, adquiere el atractivo peculiar de los límites y extremos, el de un comienzo y un fin simultáneos, de la novedad y al mismo tiempo de la caducidad. Su cuestión no es ser o no ser, sino que es ella a un tiempo, ser y no ser. Está siempre en la divisoria de las aguas que van al pasado y al futuro, y merced a ello nos proporciona durante su vigencia una sensación de actualidad más fuerte que casi todas las demás cosas. Esta cita es larga, pero me parece súper importante porque entran varios elementos a jugar. Uno que ustedes ya habrán visto con Tania, que es esto de la vida moderna, ya lo introdujimos. O sea, claramente la moda es un fenómeno que surge mucho antes que en la vida moderna, pero la vida moderna que produce una especie de aceleración en todas las producciones humanas, también se vincula de manera muy directa con este rasgo de la moda que es el de la caducidad y el cambio permanente. Y nos genera otra sensación de presente, esto que siempre le llama como la actualidad más fuerte. Es decir, esta idea de que la moda es algo que vive en el límite entre lo que es y lo que no es, en un umbral, ¿no? Es un fenómeno liminal que propone determinadas vinculaciones o vinculaciones particulares entre el futuro y el pasado. Hay que pensarlo también como qué entendemos por presente entonces, porque la moda viene a actualizar esto que sería el estar situados en un tiempo presente. Es hoy, que va a dejar de ser mañana, que ya no es más lo que era ayer, ¿no? Entonces, en realidad también esto, cómo nos vinculamos con la moda, debe tener que ver mucho con cómo nos posicionamos temporalmente. Entonces, antes habíamos hablado de la moda se construye como una práctica de los cuerpos en el espacio, pero acá Simmel lo que no nos permite olvidar es que también hay una relación muy intensa con cómo experimentamos el tiempo. Ese sería el otro factor, ¿no? Después podemos pensar más adelante cómo se vincula espacio-tiempo desde una teoría feminista, pero lo podemos mencionar. Por ahora me interesa recordar esto, o sea, dejarles picando esta idea, que son estas dos coordenadas, las dos coordenadas están involucradas en la práctica, ¿no? El espacio-temporal. Avanzo un poco más para citar algo que dice Joan Entwistle nuevamente con respecto al tiempo, como ella ve la cuestión de la temporalidad pasadas muchas décadas desde la reflexión de Simmel, es decir, más de un siglo. Dice, el tiempo está socialmente construido por el sistema de la moda mediante el círculo de las colecciones, los desfiles y las temporadas, que sirven para detener el flujo del presente con proyecciones hacia el futuro. La moda ordena la experiencia del yo y del cuerpo en el tiempo, y esta ordenación del tiempo ha de ser explicada considerando las modas subjetivas de cuidar el propio cuerpo a través de la ropa y del estilo. Bueno, ya parecería estar contradiciendo lo del presente, porque ya en realidad, hablando un siglo más tarde, que Simmel en realidad está como, tal vez siente más esta presión del cambio permanente de la moda. Lo que me interesa acá recalcar de ella, además de que también está presente la preocupación por el tiempo, es esta idea de que las modas son formas de cuidar el propio cuerpo. Y acá el pensador que nos surge y que me parece muy importante también para todas estas reflexiones es Michel Foucault, con sus tecnologías del yo, ¿no? No es casual que muchos de estos teóricos y teóricas estén pensando en torno a un periodo particular, que es el victorianismo, la época victoriana, en donde emergen un montón de conceptos que tienen que ver con las construcciones de la sexualidad y del género, ¿no? Y por eso se colocó en el foco de muchas de estas reflexiones, empezando por la de Foucault, como ustedes ya sabrán, en Historia de la Sexualidad. Y hay muchos elementos que tienen que ver con la moda actualmente que también se vinculan con el periodo, ¿no? Por ejemplo, la construcción de idea de fetiche, que nosotros lo vamos a ver a través de ciertos objetos,
que está muy vinculado con la moda. O sea, la moda parecería ser como la construcción del fetiche y del fetichismo por antonomasia. Y bueno, la erotización de ciertos materiales, de ciertas prendas, la vinculación de lo erótico con la moda. Eso nosotros lo vamos a ver más hacia el final del seminario y lo va a trabajar Paula sobre todo. Pero bueno, me parece que ya está presente y ya está surgiendo en estas reflexiones y por eso finalmente cuando yo pensé, bueno, desde los estudios de género, ¿qué autores me resultan más accesibles o interesantes? Por supuesto pensé en Butler y su noción de performance y de la construcción del género y la idea de desnaturalizar lo que es la sexualidad y bueno, Michel Foucault. Igual de todos modos, acá en la imagen yo les cito dos cosas cuando pienso desde los estudios de género. Por supuesto, el libro de Judith Butler, que ya habló también Tania acerca de cuáles son los dos libros principales para ella, que sientan como las bases de las ideas de Judith Butler. El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Ese por un lado. Y lo que yo agregué fue algo más reciente, que es de una teórica francesa, Anne-Emmanuelle Berger, que fue publicado en Buenos Aires por la editorial Mar Dulce. El gran teatro del género, identidades, sexualidades y feminismos. Este libro me interesó porque ella ahí en realidad explica bastante largamente de dónde proviene la noción de performance de Butler y digamos, aclara bastante, ¿no? Porque eso es una muletilla que se utiliza mucho últimamente, la de performance, y se cita a Butler, etc. Pero no se termina de entender exactamente a qué se está refiriendo Butler con esto, que tiene que ver, por supuesto, con la idea de la construcción del cuerpo de manera casi teatral, pero también con cómo funciona el lenguaje, cómo se construye la sexualidad y el género desde el lenguaje, ¿no? Es algo que suma a Butler a la reflexión, a una reflexión que en realidad Butler ya retoma de autores en Estados Unidos, ¿no? Y eso está como muy bien explicado por Anne-Emmanuelle Berger. Para cerrar un poco esto, porque no me quiero alargar demasiado y pienso que realmente este video es introductorio, yo pensé, como nosotros planteábamos el acto de mirar, y de eso habló bastante Tania, pero se supone que yo también tengo que hablar sobre eso, ¿qué autores a mí me resultaron importantes para pensar los modos de ver y el funcionamiento de la imagen? Y les cito acá dos libros que están puestos a disposición también, que son el de John Berger, Modos de ver, y Josh D.D. Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira. Los dos están pensando desde lugares muy distintos. Josh D.D. Huberman es un historiador del arte, analiza obras de arte y lo que se plantea es la imagen, cómo funciona, qué es lo que quiere la imagen. En una tesitura parecida a lo que está proponiendo la imagología. Y en ese título creo que queda muy claro lo que le está proponiendo, ese desdoblamiento, la imagen como un umbral, como un lugar en donde nosotros creemos que estamos viendo, pero además estamos recibiendo algo desde esa imagen, la imagen es activa, ¿no? Y con respecto a los modos de ver, no es muy distinto lo que plantea Berger, que en realidad estudia ahí en su libro un poco el lenguaje del arte y el lenguaje de la publicidad. Y hay un capítulo, el capítulo 3 está específicamente dedicado a la construcción de la figura de la mujer, que puede interesarnos si lo pensamos desde el género, pero bueno, su planteo es más amplio y igual los dos trabajan, por supuesto, con el arte y desde la historia del arte. Esto que yo acabo de presentar es más que nada el disparador de lo que fue, o sea, tratar de explicarles cómo fue que surgió la idea de pensar arte y literatura, desde qué lugares teóricos los estamos pensando y
Por supuesto, pretende ser muy introductorio, pero también un estímulo para que ustedes vayan a leer estos libros que fui citando, que como dije, en su mayoría están a disposición. Y en todo caso, bueno, iremos viéndolos uno a uno si les interesan. Pero lo que yo quería era hacer como una especie de mapa de ruta para entrar a la unidad 2, en la cual vamos a estar hablando más concretamente de cine, pero eso se los explico en otro video.